Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast ñoño favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto. Nos escuchan en Europa, Etiopía, Nueva Zelanda y el podcast favorito de Londres, Inglaterra. Y sobre todo el podcast favorito de los marcianos. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre, aquí en Nerdify me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Así es, Abraham, pues en esta ocasión pues vamos a hablar de una novela y de un suceso que marcó un hito en la historia del siglo XX y que pues se volvió parte de la cultura popular. Estamos hablando de La Guerra de los Mundos. Así es, porque esta obra de ciencia ficción de H.G. Wells ha sido un parteaguas, sobre todo en la ciencia ficción. Se le considera a H.G. Wells como uno de los padres o abuelos de la ciencia ficción, ¿no? Junto a Julio Verne y sobre todo básicamente la que yo creo que es la madre de la ciencia ficción moderna, que es Mary Shelley. Entonces, en donde nos relata precisamente qué pasaría si al final del siglo XIX hubieran invadido los marcianos en Inglaterra. Y nos cuenta básicamente sí cómo estuvo la invasión. Pero lo más interesante de esto es las alegorías que hace precisamente a todo el tema de la crítica social, que ahorita Carlos ahí tiene una idea que a mí me pasó así como que por arribita, güey. Pero también algo que a mí me gustó muchísimo fue cómo utilizó los datos que tenía de física, de biología, de química, y los aplicó de una manera lo más realista posible para el contexto de los 1800, güey. Y entonces es algo que yo rescato muchísimo. Utilizó ciencia ficción dura para darnos una historia bastante buena. Y yo como que le comentaba a Carlos es que nunca había leído el libro hasta hace poquito. Había escuchado obviamente de la obra y mi acercamiento con la obra pues era a base de las adaptaciones, ¿no? Las películas viejitas, algunas más modernas, obviamente la de Tom Cruise, que de hecho a mí me cagaba esa película, güey. Claro. No, y no era el tema de los marcianos, no sé por qué a mí no me gustaba. A Caro, mi novia le encanta, güey, ¿no? Y desde, vamos a la guerra donde decía, verga, entonces. Y no sé por qué, o sea, a pesar de que es una película de ciencia ficción, no está mal la película, pero no sé, entonces como que desde ahí le empecé a agarrar reticencia de, el libro, esto y lo otro. Total, cuando empiezo a leer el libro tiene muchas cosas que no se adaptan, pero, o sea, que no han adaptado, pues, y que si lo han adaptado, la verdad es que no me he dado cuenta porque también tiene como pinches 20,000 adaptaciones, güey, pero está muy interesante, muchos conceptos interesantes, a mi parecer, y le decía a Carlos, siento que estaba más lento, y dice Carlos, yo siento que estaba más rápido, pero lo bueno de esto es que te digo, se enfoca en dos personajes específicos, el narrador y de su hermano, y cómo van cada quien viviendo la invasión de los marcianos, cómo llegan aquí, cómo la gente empieza a reaccionar. Incluso al inicio del libro, la gente así como, mira, un objeto que cayó del cielo, y todas así como si nada, güey, ¿no? Y eso, no sé, como que trataba de entender lo que quería decirnos Wells con la psique de la gente pues no sé, y sorprendieron tanto más allá de mira una cosa rara que cayó del cielo, y ya era todo, era así como de mira pasó. Qué buena onda, y a lo que sigue, ¿no? Ya obviamente hasta que empezaron a pasar todas las cosas, pero digo, no sé, yo nunca había tenido acercamiento con esa obra más allá de las adaptaciones y me sorprendió muy gratamente. Sí, claro, porque pues a pesar de que pues ya es una obra longeva ya para 1898 y que se fue escribiendo entre 1895 y 1897 hasta que lo que fue Pearson Magazine la lanza, se vuelve pues básicamente es un clásico de la cultura imprescindible, o sea, ya es obra de la literatura general. Entonces lo que viene siendo La Guerra de los Mundos, que como bien dijiste, o sea, ya tiene antecedentes gracias a lo que es a Julio Verne y obras también del mismo Wells, que La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible, La Isla del Dr. Moreau, pues estas básicamente son obras que le van dando un plus a esto y me ponen a Wells en un escalón muy alto acerca de todo lo que es la ciencia ficción, y gracias a que también tiene bases muy bien estructuradas, bien específicas, y no solamente son datos hacia que se le hayan ocurrido, o sea, tiene fuentes bastante sólidas. Entonces lo que es cuando empieza un tema de los que bastantes importantísimos que toca Wells y que no se había visto anteriormente, es el tema de la vida inteligente fuera de la Tierra, que entonces
era pues algo inconcebible para la época, porque digamos que todavía había cierto geocentrismo acerca de que pues nosotros éramos la brillantez, estábamos hablando de la época también de la revolución industrial, etcétera, y los avances que había alrededor de todo lo que era pues la tecnología hasta entonces. Y ya cuando, pues ahorita y algo que le mencioné a Abraham cuando estábamos, digamos, hablando así de que ya lo leíste o en qué parte vas, es de que pues en sus 140 páginas es un libro bastante oscuro, tiene unos toques que dices, wow, no lo esperaba realmente, porque también, al igual que Abraham, yo tampoco había tenido un contacto directo con el libro, más que pues alguna ojeada, pero y sobre todo las adaptaciones, las múltiples adaptaciones que tiene, tanto en cine, en series, en cómic, también teatro lo que tiene, musical. Teatro musical, secuelas no canónicas, y cosas así por el estilo. Y sobre todo también creo que en el radio, la clásica del radio del 38, que ahorita vamos para allá, y una adaptación que hubo también aquí en México, en algún momento también la transmitieron. Pero lo que viene siendo, pues la Guerra de los Mundos tiene unos toques que me agradan también, y que algo que le dije a Abraham, oye, cuando estaba leyendo la parte cómo describían a los marcianos, oye, estos se parecen mucho a los marcianos del videojuego de Metal Slug. Y ya cuando empiezo a ver las comparativas, empiezo a ver de que, no, pues sí es cierto, se basaron para los marcianos del Metal Slug en estos de la Guerra de los Mundos. Básicamente los marcianos originales, ¿no? Sí, claro. Y algo que me gustó, porque el libro empieza con una frase de nunca hubo guerra de los humanos contra los marcianos, o de la Tierra contra Marte, así como no hubo guerra entre una hormiga y una bota, güey. Entonces, claro, como, o sea, empezamos fuerte, güey. Directo y a lo que va. Sí, o sea, la frase inicial. Y una de las cosas que también mencionaban así es porque el mismo protagonista mencionaba y trataba de racionalizar a los marcianos, y de una manera en donde dice, a ver, la gente se horroriza, pero si nosotros matamos a especies, nosotros hicimos que algunas otras especies, por ejemplo el dodo, el demonio de Tasmania, se extinguieran o estuvieran al borde de la extinción, si nosotros los veíamos como inferiores, como seres, claro, y si nosotros nos matamos entre nosotros, entonces, pues al final de cuentas, ¿por qué no, o sea, como especie, ¿por qué nos vamos a amarillar de los marcianos? O sea, sí, claro. Como de, ¿por qué los criticamos que no quieren? O sea, está bien, dice, pues, no quiero que me maten, ¿no? Eso está muy bien. Dice, pero ¿por qué los vamos a criticar, güey, si nosotros estamos exactamente lo mismo? Y es cuando te quedas, verga, güey, es bastante filosófico este tema. Sí, también, por ejemplo, ahorita en las especies, la paloma migratoria ahí en Estados Unidos, que había cientos, miles, millones, y en menos de 50 años la redujeron a unos cuantos puñados de palomas. De hecho, se extinguieron, son robots. Entonces, algo que le mencioné a Abraham es de que si había notado, gracias a estos datos, la crítica social hacia la corona británica por todo cómo había llegado a Oceanía, a la Tasmania, a Australia, y cómo habían acabado pues básicamente con los nativos. Y era así como de que, ok, cosas que realmente no esperabas en este libro. No, y la neta es que yo no lo capté hasta que me dijo Carlos de, pues sí es cierto, güey. Yo había captado más como una crítica hacia los seres humanos, güey, hacia la naturaleza humana, y no tanto hacia las formas de gobierno. Y cuando Carlos me dice, oye, mira esto, dije, cabrón, no mames, sí es cierto. Sí, o sea, yo empiezo a decir, no mames, sí es cierto, güey. Claro, y no solamente eso, o sea, tiene cuestionamientos acerca de la fe, acerca de lo que viene siendo pues el comportamiento del estrés postraumático, cómo el actuar de la misma sociedad ante pues estos hechos tan terribles que están describiendo en el libro, porque estamos hablando de que hay hordas de gente que está migrando porque están tratando de huir, hay gente que te la describen que está totalmente pues acabada, quemada en las calles, en los campos, y cosa que dices, wow, para la época esto está bastante fuerte, y Wells no tuvo realmente empacho en ponerla, y lo describe de una manera pues bastante concisa y clara. Claro, y incluso hay dos personajes interesantes, aparte del protagonista y su hermano, y a los dos se los encuentra el mismo protagonista. Uno de esos es el sacerdote que empieza, es el primero que se cae, ¿no? O sea, su fe claro, no soporta el primer ataque, güey. Y ya se está desmoronando, básicamente es Dios nos mandó, es culpa de todos nosotros, y dice, incluso se volvió evolucionó,
hacia un estado animal, hacia un estado feral, güey. Sí. En donde dices, güey, o sea, fíjate que si la persona que toda su vida se basaba en la fe, se volvió hasta allá, güey, cuando de plano la perdió. Y luego está el hombre que conoció en Putney Hill, que era un poquito más pragmático, pero vaya que era sociópata el cabrón. Ah, sí. O sea, porque dice, no, el chiste no es sobrevivir, porque yo no quiero ser como ratas, ¿no? Es de vamos a hacer esto y a las mujeres las más fuertes y nada de vanidades y vamos a armar una sociedad, o sea, bien fascista el vato. Claro. Wow. Eso sí, dio un... Hay unas cosas que rescato de ahí, en donde él comentaba que va a haber personas que se va a convertir en sectas alrededor de los marcianos, ¿no? Claro. Que lo van a poner al centro de sus creencias. Otras personas que por ellas mismas estar bien, van, no sé si traicionar sería la palabra, pero pues traicionan la raza humana para ayudarles a hacer experimentos, güey. Entonces, digo, aunque eso funcionaría si los marcianos y los seres humanos funcionan de la misma manera, pero aquí también, de hecho, te ponen que no es ni siquiera biológicamente lo mismo, claro, ni remotamente, güey. Pero te digo, es interesante muchas de las cosas que ha dicho. Si bien yo me imagino que obviamente sacó de la historia y de lo que ha pasado con la raza humana a través del tiempo, pero también creo que estaba viendo un poquito más allá, en donde no necesariamente que nos invadan los aliens, pero en donde la raza humana va a tender a hacer esto, güey, ¿no? O sea, y creo que fue tan puntual en muchas cosas que le había atinado, güey. Sí, o claro. sea, de cómo no es tanto la anarquía, sino de cómo la gente se va desesperando, de cómo intentan huir, incluso de cómo también, porque sí lo ponen sobre todo en el episodio del Thunderchild, de cómo sí hay gente que todavía trata de ayudar a los demás a pesar de que saben que todo se va a ir al carajo, güey. O sea, de cómo la gente del Thunderchild aún así, porque esa parte fue la heroica, o sea, tiró 3 naves marcianas antes de que se fuera al Quixote para ayudar a la gente a escapar. Sí, claro, y también, por ejemplo, lo que viene siendo el actuar de las autoridades. Cómo te lo va manejando de que de repente las autoridades dicen que pues chingue su madre cada quien por su lado, o sea, no, de aquí ya básicamente hay una anarquía total. Y como el reverendo Alegría. Ándale, exacto. Y sí, pues básicamente vamos viendo las múltiples facetas del ser humano, cómo puede pasar de racional a estados realmente simplemente de sobrevivir y de abandonar a los tuyos por salvar tu propio pellejo. Porque acá algo que describen claramente es de que los marcianos, ellos no venían a socializar ni a nada, ellos venían a cavar, venían a alimentarse. Sí, exacto, es a lo que vamos viendo posteriormente, porque al principio pues sí vemos la parte de que sale el rayo calórico, empiezan a destruir a la que eso fue gente. Básicamente el rayo calórico que salió de ahí ha sido, creo que, estampa de la ciencia ficción en general, güey. Claro, sí, se volvió un hito y una pilar de todo esto. Y algo que decíamos, de que Wells manejó partes de física, de química, etcétera, es, por ejemplo, acá la parte de la gravedad, porque al principio es de que los marcianos no pueden con la gravedad terrestre y los vemos como unas criaturas que son así como una especie de tipo pulpos raros que tienen un ojo y pico, así los va describiendo. Y que al principio la gente cree que sí, los vamos a acabar muy fácilmente, etcétera, pero tómala, resulta que no, la gravedad terrestre y el oxígeno los impulsa y les ayuda. Claro, güey, porque y se me hace tanto que hayan pensado eso, dices, a ver, güey, esos cabrones vinieron desde otro planeta hasta acá, se me hace muy complicado que nosotros tengamos más armas que ellos, pero, o sea, y lo que comentaba precisamente es que como ellos no están acostumbrados a la gravedad pero básicamente lo que pudo fue más el oxígeno de la atmósfera que les ayudó, y aparte pues obviamente con sus mecanismos, los famosos trípodes, pues empezaron a acabar con todos. Y algo interesante es el para qué querían a los humanos. Claro. Porque en las películas se ve que los están agarrando y básicamente de repente ya no están, desaparecen o se van a un baño de sangre, ¿no? O sea, y la gente dice, van a experimentar. En realidad no, güey, o sea, dicen que te dejan entrever que llegaron aquí por comida, ¿no? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hacen con los humanos? No se los comen, les quitan la sangre y se las inyectan ellos mismos para poder sobrevivir. Y es en donde va el razonamiento de Wells, ¿no? Estamos esperando que sean como nosotros, pero no son. Fíjate cómo están ¿cómo se llama? No tienen conceptos de familia, no tienen conceptos de vestimenta, no tienen conceptos incluso de sexo. Me atrevería a decir que no tienen un sexo definido.
de reproducción, etcétera. Y luego entonces te dice, como por ejemplo, estos otros animales o estos otros insectos en la Tierra. Entonces, el güey está bastante estudiado y pudo aplicar esos conceptos en una narrativa de invasión alienígena. Algo que yo nunca había visto adaptado, y si está adaptado, igual y no me cuenta para nada, es precisamente eso. El cómo utilizan a los seres humanos para alimentarse a través de su sangre. Casi como si fueran vampiros, ¿verdad? Y dije, cabrón, esto está muy interesante, güey. O sea, por eso, porque dices, ¿para qué llegan? ¿Por qué llegaron? Sí, ya lo más, los recursos, que no sé qué, pero en realidad llegaron para alimentarse. Y entonces, claro. Eso es un tema de supervivencia, güey. Sí, exactamente. Porque también algo que, si mal no me equivoco, tocan también es de que los marcianos ya habían tenido un conflicto anterior. Algo más o menos por allí iba. Pero también... Sí, como las tomas del telescopio y eso que dicen. Ajá, sí. Claro. Y sí, también la parte que me agrada de todo lo que es los conceptos es cuando empiezan a manejar, por ejemplo, lo que son la parte de los trípodos, que empiezan a hacer un desmadre, que empiezan a causar todo lo que empieza a arrasar todas las partes de Londres y las circunvecinas de toda la ciudad, y cómo lo que es alrededor del planeta se empieza a ir al traste uno tras otro. La ciudad se va volviendo un desmadre total, y cosas que realmente un toque también que van manejando ahí es lo de el humo venenoso, el gas venenoso, que creo que nunca ha sido adaptado en las obras, salvo tal vez en una, creo que si mal por ahí tenía el dato de eso, pero de ahí en más en ninguna película ha sido tocado el tema del gas venenoso, que acá en el obra de 38 sí matan a lo que es al reportero, pero fuera de allí no ha sido tocado, y es un tema importante porque estás hablando también de guerra biológica o guerra química. Claro, porque al final de cuentas, o sea, y te lo dejan entrever que sí les podemos hacer daño con las armas que se tenían en esa parte de la historia, ¿no? A finales del siglo XIX. Sí. Y dicen, bueno, pues entonces si les podemos hacer daño, ¿cómo nos van a ganar? Y es precisamente lo que me comentas, este gas negro, el gas venenoso, en donde pues sí los puedes matar, güey, pero pues a ver, ven, ya acércate. Claro. Entonces, eso es, o sea, como que todavía, como que él previó como que esa parte, ¿no? La otra es que sí, te digo, sí los podemos, o sí se podían vencer a los marcianos con armas que se tenían en el contexto en ese tiempo. O sea, vemos, de hecho, antes de que pasemos a la de Thunderchild, en la primera parte donde están los marcianos, en el lugar donde llegan, sí logran derrotar a una nave, claro. Sí logran hacer que caiga con la misma fuerza que tienen de artillería. Obviamente cuando vemos que la gente está cruzando o que quiere cruzar el Támesis para irse de Inglaterra, de irse de Londres, y es donde vemos a este buque de guerra el Thunderchild, que está luchando contra 3 de estas naves, que está el gas venenoso, pero pues el Thunderchild ya sabía, básicamente ellos ya sabían, nosotros aquí vamos a ir como en función kamikaze. Y ¿sí? Se fueron estrendosamente, pero se llevaron 3 güeyes. Ajá, sí, exactamente, o sea, sin importar lo que pasara, ellos iban a acabar con estas criaturas, o sea, con los trípodos, y cosa que realmente dices, ok, ¿hasta dónde está el ser humano? Pues ahora sí que motivado para sobrevivir, o sea, ¿hasta qué punto vas a llegar a tu límite para que la especie y todo lo que es el planeta siga adelante? Y sí, porque o sea, hay otra que mencionas, por ejemplo, que tampoco... Igual y no la adaptaron como tal, pero sí sale en la Guerra de los Mundos y no la mencionan, pero ya está. Es que en el libro comentan que había maleza roja, sí, que empezaba a crecer alrededor. Es decir, que los marcianos no solamente, no que le estuvieran terraformando, pero que no solamente llegaron por comida, sino que iban a colonizar también. Y era parte de su, ¿cómo se llama? De su flora lo que estaba invadiendo también la Tierra. O sea, no solamente era con la gente, con los animales, sino con la flora también que están invadiendo. Y se vio un poquito en la adaptación donde está Tom Cruise. Sí. Pero no es flora como tal, son como enredaderas viscosas alrededor de las casas. Algo así. Como si algo se estuviera... Pero jamás te lo mencionan, te lo dejan así como de algo visual, ¿no? Pero acá sí te lo mencionan y básicamente es ese contexto. O sea, están llegando a colonizar, güey. Claro. Sí, es una parte que también pues, no ha sido tocada tal cual, y a pesar de tantas adaptaciones que hay, entonces Sequels tuvo un gran estudio, se adentró realmente bastante a lo que tenía en la época para crear esta obra, la cual pues sí
tiene una gran plusvalía, porque a fin de cuentas también ya vamos viendo, nos acercamos a la parte final cuando empieza de que los extraterrestres, los marcianos empiezan a caer y la gente así como que, cabrón, pues ¿qué está pasando realmente? Y vemos la alegoría, la metáfora de que, ok, ello está pasando lo mismo de que le pasó a los aztecas, pero al revés. Exacto. O en el caso de que digamos de que nosotros estudiamos a los microbios, a las bacterias con microscopios, y ellos nos estudiaban también de la misma forma. Entonces estaba repitiendo, digamos, que ese ciclo una y otra vez. Sí, y algo que menciona el propio Wells es que cuando el protagonista llega a Londres y empieza a revisar si hay alguien, etcétera, y que escucha sonidos en el aire que básicamente son como si fueran sirenas de los mismos marcianos, cuando se dejan escuchar, dice que se le cae todo el peso encima y todo está muerto. Y que cuando empieza a ver en donde estaban, se supone, los marcianos, pues empieza a verificar que los cuerpos están ahí tirados, sí, ¿no? Que se están empezando a descomponer. Y él comenta, es que nunca se habían topado con las bacterias de este mundo. Y sí comentan, nosotros tuvimos muchos años para evolucionar, para adaptarse. Básicamente fue y la selección natural nos ayudó a adaptarnos a esto. Entonces, las bacterias que comen la carne, no se comen la carne de los vivos porque nuestro organismo se adaptó, pero el de ellos no, es totalmente nuevo. Entonces dice, el ser más diminuto y, ¿cómo lo decía? El más humilde sobre la faz de la tierra que Dios nos dio, fue el que los mató, güey, porque no tenían defensa contra nada de eso, yo creo que ni por ninguna parte de la cabeza les pasaba que eso era lo que los podía matar, ¿no? Y digo, o sea, es una alegoría, sí la vemos adaptada en muchísimas otras partes, que creo que es uno de los temas principales al final. Pero acá me gusta cómo te lo explica, güey, o sea, nunca se nos ocurrió, estos güeyes tampoco. Dice, claro, o sea, porque nosotros nos adaptamos, porque nosotros esto. Incluso dice, al parecer ellos ni siquiera tenían enterados del concepto de enterrar a sus cuerpos porque no se descomponían en Marte. En Marte tal vez no hay bacterias. Aquí sí, por eso nosotros los enterramos. Entonces, como todos los conceptos y todo lo que nosotros hacemos como rituales normales que nos parecen tan generales, sí, cómo esto fue a través de procesos evolutivos, cómo fue a través de cómo convivimos con el medio ambiente. Y dices, pues obvio, ¿no? Pero como que nunca se te viene a la cabeza hasta que empiezas a leerlo. Y dices, güey, te juro que mis respetos para el cabrón, ¿eh? Mis respetos para Wells. Sí, bastante, porque realmente el cuate pues sí estaba bastante letrado en este tipo de cuestiones y sí dejó una obra que a lo mejor ahorita ya puede parecer así como que, la Guerra de los Mundos, así como que un libro pues más para... Y sobre todo porque está viejito. Sí, dices, ok, ya qué me puede ofrecer, pero al contrario, tiene mucho todavía que dar. Sí, es que ¿sabes qué es lo importante? Entender el contexto y el año en el que estaba escrito, güey. Exacto. Creo que eso es lo más... Porque cuando te trasladas al año en el que está escrito, te empiezan a hacer sentido muchas cosas. Empiezas a verlo de una manera distinta. Claro, si dices, oye, pues hay libros más nuevos y que, ¿cómo se llama? Funcionan con esto. Sí, pero tenemos un conocimiento mayor. A ver, o sea, Wells era una persona muy estudiosa, pero muchos de nosotros, o sea, digamos, el universitario graduado promedio, por lo menos conoces de estos conceptos. ¿Cuánta gente en ese tiempo conocía estos conceptos, güey? Exacto. Y menos que los dominaran, cabrón, si no eras parte de las personas que estaban en física o en química. Entonces, el que haya entendido eso, el que haya incluso teorizado ciertas cosas, agarrado todo su contexto y convertirlo en una historia de ciencia ficción, es como dices, cabrón, o sea, es lo importante, yo creo que nos da la obra. Claro, y cosas que se convirtieron parte de la cultura popular de la ciencia ficción y realmente, y vamos a las adaptaciones más importantes, por ejemplo, la más conocida y de la más que se habla es la del 38, esa transmisión de radio mítica de Orson Welles, que ahorita antes de entrar a radio estábamos hablando de que, güey, es que fue una fake news, pero cosas que pueden pasar. Neta, ¿por qué estamos, güey? Imagínate y porque Carlos decía, fíjate el contexto en el que están, entre guerras, bla, bla. Y yo, no, pues sí lo entiendo, pero a ver, imagínate que nosotros tuviéramos ahorita también, está la guerra en Gaza, la guerra de Ucrania y Rusia, y que de repente hay otra guerra extra, etc. Pero que en lo que vamos avanzando de repente, la mayoría de los canales de televisión, en redes sociales, en streaming,
y de repente empezamos a escuchar algo así como que nos están invadiendo los extraterrestres. Nosotros pensaríamos de, pues no mames, es una broma. Y no te lo creas, ¿no? Pero pues lo agarras como de, pues qué interesante. Pero dices, ahorita porque tenemos esa información, pero te quedas así. Es que no me queda duda que haya gente que sí solo va a creer, güey. Sí, exacto. Aunque tengas pruebas de que, oiga, eso es falso, hay gente que lo va a tomar como una realidad y va a empezar con las conspiraciones, va a empezar de que sí, es que los gobiernos nos mienten, etcétera, en la cara y que están encubriendo, etcétera. Te hablamos a ti, terraplanista. Entonces, pues vámonos a lo que es el 30 de octubre del 1938, donde Orson Welles, en algún punto de la noche, creo que a las 8 de la noche, empieza esa transmisión y comienza con una advertencia, con un aviso de que aquí hay una dramatización. Incluso te dicen presentada por Orson Welles, o sea, te hacen la intro, güey. Claro, y empieza por lo que es la CBS, y empieza como un programa de variedades, hay música, hay anuncios, empiezan esos cortes noticiosos que te empiezan a dar así contexto de todo esto. La gente en el radio, que era pues básicamente la fuente de entretenimiento principal de la época, o sea, televisión pues creo que no existía todavía o ya era muy limitada, pero así que el radio pues era básicamente la parte que daba entretenimiento a todos. O sea, tenemos las radionovelas de música de salón, etcétera. Y pues cuando empieza Welles a dar esta descripción tan gráfica con lo que es el Foley, todo esto, los sonidos, etcétera, la gente se vuelve loca. y contexto de las guerras, de que habíamos de la Primera Guerra Mundial, de que estaba ya casi brotando la Segunda Guerra Mundial. Gestándose apenas. Sí, o sea, cosas de que la gente estaba así como que un poco tanto así como que recelosa a ciertas cosas, y empieza esa transmisión a decir de que, güey, ya no es conflicto entre mismos humanos contra humanos, ya es contra unos seres de otro mundo, y vemos todas las repercusiones que hubo, gente que se salió a las calles. Hasta el minuto 40 viene de nuevamente un aviso de que aquí hay una dramatización, no lo tomen en serio. Y así se van, o sea, la transmisión dura 1 hora y al final mismo Welles diciendo, esta es una broma de Halloween, no lo tomen en serio, espero que les haya gustado. Pues sí gustó y bastante, güey. Oye, pero es que te digo, está también hecho el cómo no solamente fue como que un noticiero, sino que te iba contando de, bueno, en un momento más tendremos noticias, y seguía la musiquita, o seguía como un tipo de programa que estaban platicando de otras cosas, o anuncios incluso falsos del mismo programa, güey. Entonces está también estructurado como para parecer un programa de radio cualquiera, pero es eso, güey, o sea, la credulidad de la gente de creerse eso en específico. Y sí, claro, digo, obviamente no fue generalizado, si no Estados Unidos estaríamos hablando de otra cosa, que hubiera estado peor. Güey, la gente que se lo creyó, no seas mamón. Sí, porque en la transmisión de radio, el que protagoniza, por así decirlo, es un reportero que se llama Carl Phillips. Que hasta mueren reporteros, güey. Sí, mueren reporteros. Al aire. Sí, por lo que es el gas venenoso, y que empieza a escribir lo que es la caída de meteoritos, y resulta que esos meteoritos pues eran las naves de los marcianos, y dices, wow, pues sí. Al día siguiente no me imagino cómo fue la estación de la CBS, cómo fue Orson Welles, no sé, lo querían linchar o qué sé yo, güey, pero ¿qué culpa tuvo él? O sea, es que, güey, no mames, yo me imagino que la gente lo quiso culpar para no responsabilizarse de su idiotez, güey. Claro. A mí me daría pena, güey, decir que yo me la creí. Yo mejor me quedo calladito. Sí, porque... Y no la hago de pedo. Ahí tomando el episodio de Los Simpsons de la casita del terror, no sé cuál, donde adaptan este suceso, y el episodio se llama, el clip, el día que Estados Unidos o la Tierra se vio estúpida. Y pues sí, efectivamente, hasta toman el tono sepia, digamos, de la época. Y sí, cuando, oigan, ¿sabían que fue una transmisión de radio falsa? Y así como que, maldito Welles, te vamos a matar. Y se lo lleva a Gorgory porque creo que lo va a encarcelar, etcétera. O los marcianos de verdad llegan y lo absorben. Ay, güey, no, qué mamada. Pero, y aparte de esa adaptación, fíjate, hay otras adaptaciones como musicales, güey. Está una película de los 50s
Una La película del de 53 los 70s. fue la primera. Ajá. Y luego están series también de televisión. Hay una serie ahorita que creo que llegó a su segunda temporada y hasta ahí se quedó. Hay otra serie de la BBC que adapta el libro. No sé si de manera más fiel, la verdad es que vi algunos cortos, pero por lo menos lo sitúa como si fuera en 1890. Claro. Está también, obviamente, la adaptación que hicieron con Tom Cruise, que es la que todo mundo no sé si todo el mundo conozca, pero es la que todo el mundo más conoce. Más popular por ahí. Más bien, ándale, más popular. Y de hecho, esa fue mi primera acercamiento. Hay otras incluso de esta productora que se llama The Asylum. Y ya sabemos qué tipo de películas hace. Sí. Que básicamente una de esas se llama La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Y es un poquito, entre comillas, más cercana al libro. Obviamente está, ¿cómo se llama? En la actualidad, y es en Estados Unidos, y pues le cambian a los protagonistas para hacer drama innecesario, la neta, güey. Ándale, exacto. Porque drama ya hay, güey. Bastante. Y otras obras que, si bien no son adaptaciones tal cual, toman conceptos de, como lo que viene siendo una serie y cómics que se llaman Falling Skies. También la de Mars Attack de Tim Burton, que es una parodia realmente, pero básicamente es la guerra de los mundos tomando algunos conceptos que está ahí, que rayo calórico, y luego como los marcianos empiezan a explotarles la cabeza, pero por la música que tenía la señora viejita. Y el día de la independencia. Ajá, sí, o sea, que tenemos un capítulo. Ahí está disponible, porque nada más hay un día de la independencia. Así es, como nada más hay un Blade. Exacto. Pero sí, sí ha sido demasiado, ha influenciado demasiado la ciencia ficción, sobre todo cuando hablamos de invasión extraterrestre, que es básicamente a lo que todo el mundo se remite, ¿no? A ver qué hizo Wells y qué podemos adaptar nosotros. O sea, otra vez, el rayo calórico, obviamente ya no lo utilizan nada más los marcianos, pero se utiliza en general en ciencia ficción cuando hablamos de futurismo y de armas. En los trípodes también se han adaptado muchísimo. Lo que decía Carlos de los aliens de Metal Slug, incluso como te los describen precisamente, que tienen una piel grisácea, y se ha utilizado también muchísimo, y no solo para los marcianos, sino para como nombrar aliens en general, que tienen piel grisácea. Ya los marcianos dicen que son verdes, pero en general a los aliens los tienen como piel grisácea y estos ojos saltones, pero esto viene precisamente de esta obra de Wells. Claro, sí, entonces pues, si no han leído el libro, léanlo, está muy genial, está rápido, son 140 páginas aproximadamente. Se van a llevar una gran sorpresa porque tiene conceptos muy bien hechos, muy bien estructurados, bien estudiados, y obviamente tantas adaptaciones que hay y que seguramente van a seguir sacando, que esperemos que con muy buena calidad, y que logran pues tomar conceptos que a lo mejor no se han tomado todavía del libro, pero que valdría mucho la pena los agarren y los plasmen. Así es, y nada mejor también como si fuera en un concepto de animación, que lo puedes hacer un poquito más rápido. Exacto. Más barato, entre comillas. Pero también, o sea, incluso si no es el libro, están los audiolibros que tienen. Como es un libro también que ya tiene muchísimos años y que ya está en el dominio público, pues también hay muchísimas partes donde lo pueden comprar de manera más barata o conseguir de manera gratuita, siempre y cuando sea legal, o guiño guiño. Y también hay gente, por ejemplo, yo escuché una buena parte del libro a través de un podcast que se llama así, La Guerra de los Mundos. Cada episodio es un capítulo y claro, está narrado por una persona. Incluso hay otros audiolibros que es como una dramatización musical. O sea, tiene muchísimas adaptaciones. No, obviamente no necesariamente de la obra, sino adaptaciones entre página y audio para que puedan disfrutar la obra. Claro, como tal, ¿no? Pero de diferentes maneras. Sí, igual también ahí mismo en YouTube también está en la transmisión de radio, ahí mismo en YouTube. Hay unas que también ya están dobladas al español, o si la quieren leer ahí con su idioma original, que también está muy genial, pues chéquenla, y pues para que tomen todo en el contexto en el que fue transmitido o creada cada obra, porque vale mucho lo que es apenas La Guerra de los Mundos. Así es. Y bueno, antes de pasar a las noticias, un mensaje de nuestro patrocinador. Este y todos los episodios de Nerdify han sido grabados en Zencastr, una plataforma web para grabar, editar y publicar tu podcast. Puedes grabar voz y video remotamente.
Es tan fácil, muy fácil grabar un podcast con Zencastr. Solamente tienes que iniciar sesión con tu navegador y comienzas a grabar de inmediato un podcast de alta calidad. Grabarás con un sonido con la calidad de estudio y videos de hasta 4K con tus invitados. Siente esa sensación zen al saber que las copias de seguridad multicapa de Zencastr siempre tendrás tus grabaciones con la más alta calidad, incluso si tu conexión de internet es inestable. Y vaya que con esa característica de Zencastr nos ha salvado bastante. Además, el proceso de postproducción de Zencastr te hace sonar muy bien, porque te ayuda a eliminar automáticamente esos y a de la grabación, y también elimina esas pausas incómodas en la conversación. Puedes configurar el volumen y los niveles correctos del podcast mientras reduces el ruido de fondo con solo hacer un clic. Así que si ya has pensado en el podcasting y te has dado cuenta de que necesitas muchas herramientas y servicios diferentes, con la plataforma de podcasting todo en uno de Zencastr, puedes crear tu podcast en un solo lugar y distribuirlo en Spotify, Apple y otros destinos importantes para escuchar podcast. Vayan a zencastr.com/pricing y utilizan nuestro código Nerdify para que obtengan un 30% de descuento en el primer mes en cualquier plan de pago de Zencastr. Queremos que tengan las mismas sencillas experiencias que tenemos nosotros para todas nuestras necesidades de contenido y podcasting. Es hora de compartir tu historia. Y en las noticias, Sebastian Stan dijo que quiere ser el Acertijo. Esto fue a través de algunas entrevistas que ha tenido Sebastian Stan en los últimos días. Y le preguntaron que si estaría dispuesto o que qué otro villano o qué otro personaje le gustaría hacer. Y él comentó que ahora que DC está haciendo un reboot, pues a él le gustaría ser el Acertijo del nuevo DCU. Sebastian Stan tiene muy buen rango hasta donde he visto. Nomás que no lo veo como el Acertijo, güey. Claro. Él me gustaría que fuera Luke Skywalker en Star Wars. Sí. Yo creo que todo mundo. Es más, el mismo... Mark Hamill. El mismo Hamill le dio su bendición ya. Así que pues aprovechenlo. También lo que fue en estos días, Marvel Studios lanzó lo que son ya las fechas de estreno de sus próximos proyectos, de los cuales pues ya sabemos que algunos ya fueron retrasados, algunos ya cancelados, pero dentro de lo que resalta es de que en enero empieza la serie animada de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Esa se estrena el 29 de enero. También la que es ya la que todos esperamos, Daredevil Born Again, en marzo 4, que va a tomar, es un soft reboot de las de Netflix, pero que ya también vimos unas escenas, unos clips que ya están ahí disponibles, que como traen de nuevo en cuenta a Vanessa, la pintura está blanca con las manchas de sangre y todos los personajes que ya conocemos. La de Ironheart, que se estrena el 24 de junio, Los Ojos de Wakanda, esta serie de animación que obviamente está basada en lo que es el país, se estrena agosto 6. La de Marvel Zombies llega para octubre 25 y Wonder Man hasta diciembre del 25. Sí, fíjate que va a estar interesante todo lo que nos está dando Marvel, porque digo, se entiende, pero no se entiende que DC no nos ha dado más noticias como tal del universo cinematográfico, más lo que ya hemos visto y lo que ha dicho James Gunn, que hay cosas que van a seguir siendo canon, pero esas son hasta que lo comente algún personaje dentro de las películas. Pero por lo menos Marvel ya nos está diciendo qué es lo que va a hacer y todo, y con la reestructuración que empezaron a hacer de las películas y sobre todo de cualquier otra producto que vayan a tener incluso para televisión, que ya se lo tomen un poquito más pausado, porque algo que creo que le afectó fue el haber saturado al mismo tiempo de tantos productos y obviamente con una calidad pues bastante cuestionable, sí. Exacto. Y los proyectos que ya, de los que ya sabemos que ya estaban confirmados, que vienen siendo la del Capitán América, los Thunderbolts, pero estas fechas eran las que faltaban por cerrar. Así es. Y bueno, va a haber un remake, o bueno, no un remake, porque el remake sería que es del original, más bien va a haber una nueva adaptación de American Psycho. American Psycho, nosotros, la mayor parte de la gente lo conoce a través de la película que estelarizó el mismo Christian Bale, que también ha sido, pues, ya no sé si de culto, güey, porque creo que hay mucha gente que la conoce, pero bueno, todo se originó a través de un libro de Bret Easton Ellis. Quien la va a dirigir es Luca Guadagnino, algo así.
perdón si masacré el nombre, pero ya están las negociaciones finales para dirigir la película y obviamente va a ser Lionsgate quien la va a producir. El guión está escrito por Scott C. Burns, pero dice que en realidad él no va a tomar la película del 2000 que protagonizó Christian Bale para hacer una nueva adaptación, sino que va a ser la adaptación directamente del libro. Yo creo que esto que menciona de hacer la adaptación directa del libro está bien, güey. Porque sí, hay adaptaciones, obviamente, lo que hizo la película del 2000, que muy probablemente agarró temas del libro y de repente y también hizo lo suyo, pero querer básicamente rehacer esa película podría ser un error. Está bien si vas a adaptar directamente desde el material fuente, porque ahí ya te haces tu propia idea de cómo lo visualizas tú el material fuente y no cómo está la adaptación. Por supuesto que muy probablemente puedan agarrar algunas cositas, pero yo creo que es una buena decisión agarrar el material fuente. No vaya a pasar como cierta película que protagonizó Bill Skarsgård, que nunca salió a la luz, guiño guiño. Nunca existió. Nunca existió. Otra adaptación que nunca hubo. Así es. También una parte importante que vimos para nosotros que somos fans de los cómics es la línea Vértigo. Vivió, se murió, pero ya está de nuevo. Y fíjate, gracias, qué bien que todo esto volvió a la normalidad. Ahorita quien esté no el presidente, pero quien dirige DC Comics, o por lo menos la parte de publicación de los cómics, es Jim Lee, que lo conocemos por muchos otros trabajos como artista, tanto lo que hizo en Wildstorm como el reboot que se hizo junto con Geoff Johns de New 52, y obviamente con el trabajo que hizo con Jeff Loeb del de Batman Hush. Pero creo que tomaron una buena decisión al revivir Vértigo. ¿Por qué la mataron? No sé, o sea, yo me imagino que en algún momento de la vida dijeron, sí, vamos a darle más punch a la marca de DC, que está bien, pero tenías por qué matar Vértigo. Básicamente a Vértigo lo que la suplantó fue el de DC Black Label, que era como una marca madura, pero es que la marca DC, quieras o no, la ubicas con superhéroes de DC Comics, y con Vértigo puede ser muchísimas cosas. Vértigo puede ser personajes de DC Comics, ahí nació precisamente John Constantine, pero pueden ser muchísimas otras adaptaciones, muchísimas otras obras que no tienen absolutamente nada que ver. De ahí nació también American Vampire de Scott Snyder y Stephen King, y ya de ahí salió también The Sandman. Entonces creo que Vértigo tenía ese bagaje suficiente para poder posicionarlo. Sí, es una línea que depende de DC Comics, pero es su propia voz editorial. Creo que eso a los lectores les gustaba bastante. El que haya vuelto y es lo que comenta la gente, que tal vez fue Gon, tal vez sí, tal vez no lo sabemos. Pero yo creo que sí influenció el que revivieran el logo antiguo de DC Comics de los 90s, el que veamos a Vértigo precisamente otra vez retomar su posición como el líder de la industria de los cómics de autor. Me parece espectacular. ¿Qué vaya a pasar con DC Black Label? No tengo ni perra idea, y la neta es que no me interesa, ¿no? O sea, es como de, se murió, qué bien, a nadie le importa, ¿no? No quiere decir que queramos que muera, pero pues es que era innecesario haber creado ese sello para reemplazar al de Vértigo. Si hubieras hecho ese sello como un tipo Elseworlds, que también hubieras podido revivir la marca Elseworlds, pues está bien, pero era un reemplazo que no era necesario porque la marca ya la tenías. Exactamente, sí, pues otros títulos, pues ya saben, V de Vendetta, la Doom Patrol, el mismo Sandman, o sea, títulos que nos gustan mucho y que no tienen precisamente algo que ver con superhéroes, sino son otras obras que gustan y son geniales. Así es, y bueno, también de DC Comics, la New York Comic Con, se anunció que va a haber nuevos tomos y nuevos, ¿cómo se llama? Pues nuevos cómics a través de la línea Absolute. Habíamos mencionado que la línea Absolute es algo así como los Ultimates de Marvel, pero en DC Comics ya sacaron Absolute Batman, que me he leído creo que la mitad del cómic y pues va interesante. Está el de Absolute Superman, que tuvo su propia, no sé, los argentinos son raros, ahí que dicen que parecía Milei, y luego que no, es que por el pelo yo, ¿saben que ese güey no es el único que tiene el cabello así, verdad? Pero bueno, está Absolute Wonder Woman, y ahora bueno, va a haber más ¿cómo se llama? Más títulos de Absolute, como Absolute Mansion Manhunter de Dennis Camp y Javier Rodríguez. También va a ser Absolute Green Lantern y Absolute Flash, que van a salir el próximo año, en 2025. Y pues bueno, vamos a ver básicamente
cómo se van integrando. Algo que sí mencionaron es que a final de cuentas Martian Manhunter se va a salir de cómo concebimos precisamente a John Jones, ¿no? En el universo de DC Comics, cómo lo percibimos como este detective, cómo lo percibimos como este marciano de ciertas maneras. Aquí incluso los diseños de John Jones son totalmente diferentes a lo que ya habíamos visto. También vemos un Flash que parece más Wally West que Barry Allen. En realidad no sabemos quién diablos vaya a ser. Vemos a un Linterna Verde también diferente, pero al parecer también va a tener, ¿cómo se llama?, impulso de un personaje similar a Hal Jordan, incluso a Jon Stewart. Este personaje de Hal Jordan muy probablemente va a ser otra persona totalmente diferente, pero son cosas que están haciendo nuevas en DC, ¿no? O sea, si les funcionó a Marvel con The Ultimates, que después ya también lo hicieron al traste, pues ¿por qué no lo podría funcionar a DC? Vamos a ver cómo lo van haciendo. Por lo pronto han tenido muy buenas ventas. O sea, el de Absolute Batman número 1 llegó, creo que es hasta su tercera reimpresión, güey, en donde la gente está comprando los cómics porque está viendo un nuevo universo totalmente distinto. Y ahora sí, ya no hay bagaje de historias en donde es que esto no puede ser porque no es canon, es que esto puede ser porque no es canon. Aquí nada es canon hasta que te lo dicen, y los elementos que se pongan aquí son los elementos que nosotros decidimos. Entonces es como si fuera un borrón y cuenta nueva, y eso es lo interesante. Exactamente. Entonces, pues, cosas que valen bastante la pena y que pues hay que darle seguimiento. También Christopher Lee vuelve, pero en forma de fichas y de la Ouija. Para la película de la Guerra de los Rohirrim, que se estrena ahora en diciembre, pero regresa con su voz, pero gracias a lo que es grabaciones que están de archivo. No se va a utilizar inteligencia artificial para recrear la voz ni nada, pero es ahora sí que vuelve Christopher Lee, que con el personaje de Saruman, el cual pues fue genial en lo que fue Las Dos Torres, y que pues por ejemplo él nos ha dejado un gran legado de todos sus personajes, desde Drácula, desde Lord Summerside y obviamente Saruman, entre muchos otros. Así que pues lo tendremos de nueva cuenta, y no gracias a la Ouija. Ya sé. ¿Quién sabe cómo hubiera estado Christopher Lee, si hubiera estado de acuerdo, o si en realidad agarraron las grabaciones con permiso obviamente de su familia, que él había dejado por escrito? Espero que sí, porque si no, qué culerada le están haciendo, neta, güey. Seguro que sí. Esperemos que así sea. Ya sé. Y bueno, también en la New York Comic Con se anunció que va a haber un nuevo cómic que va a llamar Daredevil, A Cove Day in Hell, de Charles Soule y Steve McNiven. Este cómic trata de un Daredevil ya grande, un Matt Murdock ya bastante más grande, digo, ya más o menos como ahí de mediana o tercera edad, en donde perdió sus poderes, pero y de repente un día regresa milagrosamente, y todo es porque el Capitán América le encargó una misión muy importante, que es resguardar la última esperanza de la humanidad. Entonces la premisa se escucha interesante, que es un Matt Murdock todavía ciego, ya grande, después de años de lucha en donde también se acostumbró ya a estar sin sus poderes, y de repente regresa y básicamente sigue siendo Daredevil, es decir, la responsabilidad jamás lo deja. Claro. Y ahora que algo pasó en el mundo, que el Capitán América le está pidiendo el favor, pues se cree bastante interesante. Es que aparte de Daredevil es uno de esos personajes interesantes. Hay personajes interesantes en todas partes, pero creo que conectamos más sobre todo con los personajes que, aparte de ser bastante trágicos, son personajes que no se dan por vencidos, son personajes que se pueden adaptar más rápido a un contexto realista, entre comillas. Así entonces es. Creo que es lo que nos atrapa más de esto. Sí, exactamente. Pues ya también daremos un repaso a esta línea de Daredevil, que suena bastante interesante. También recordándoles que hoy 31 Halloween se estrena ya en streaming en Movie la película The Substance. Esta película que pues fue un hitazo, que llegó a cines y que realmente la rompió gracias al boca en boca, le sirvió bastante. Demi Moore, que también inclusive ha sido nominada para Mejor Actriz en los Gotham Awards, y Margaret Qualley, que pues ha hecho un gran personaje de Sue, ya recientemente ya está en muchos memes, lo cual quiere decir que es bien recibida. Sí, aunque Morbius te podría decir lo contrario, pero la película está buena
en este año no tuvimos chance de darle un capítulo porque la verdad es que ni siquiera nosotros nos esperamos, güey. O sea, como que salió. Y básicamente yo la fui a ver porque Caro fue la que me dijo, oye, mira, está esta, la vamos a ver. Y yo, ¿de qué es? ¿De terror? Y pues está bien, vamos. Y me sorprendió bastante. Sí es de terror, pero es ciencia ficción. Es varias cosas, aparte de otras cosas específicas que serán ahí. Pero está buena y muy probablemente platiquemos de ella en el Nerds, así es. Y pues bueno, eso ha sido toda nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden que sacamos episodio cada semana y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Facebook, Threads, Instagram, TikTok. Y recuerden, fue una victoria costosa y dolorosa, pero al final la humanidad salió victoriosa y pudo recuperar su lugar en el universo.